Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alex Sandoval, fonoaudióloga a cargo de los niveles medio mayor y primer nivel de transición. Bienvenidos a esta primera escuela para padres donde se va a abordar el manejo emocional y conductual en etapa preescolar. Para comenzar, a modo de introducción, es necesario saber que entre los 2 a los 4 años es frecuente, normal y esperable que nuestros niños reaccionen con pataletas frente a situaciones que le provoquen rabia o frustración. Esta edad es una etapa muy importante para el desarrollo de nuestros niños, ya que es el momento en el cual ellos van aprendiendo a cómo identificar, conocer y expresar de mejor manera sus emociones. Es súper importante que nosotros como adultos tengamos en cuenta que nuestros niños no generan estas pataletas o rabietas con el fin de molestar o dañar al adulto, sino que esto es un proceso normal de su desarrollo y adaptación. En sí, las pataletas pueden gatillarse por diferentes situaciones, como mencioné anteriormente, por frustración, por no sentirse escuchados o incomprendidos por el adulto referente o por manifestar simplemente alguna molestia o malestar. La regulación emocional es la capacidad que tenemos los seres humanos para gestionar nuestros propios estados emocionales de una forma adecuada. Es tener un estado de conciencia entre la emoción, la cognición y el comportamiento. Es entender cómo nos sentimos y cómo gestionamos nuestras herramientas internas, las cuales nos van a permitir expresarnos de una forma adaptativa en el medio en el cual nos encontramos. Es la capacidad de generar nuestros propios estados de ánimo. En el proceso de regulación emocional están presentes tanto respuestas fisiológicas y comportamentales como ambientales, las cuales implican un equilibrio, integración y madurez emocional de acuerdo con los objetivos de la persona y con el contexto. Es importante mencionar el afrontamiento y prevención de la desregulación emocional, ya que tenemos factores desencadenantes que no solo corresponden a características que van asociados a una condición en particular, sino que también esto se origina por diferentes causas, como factores externos, ya sean físicos o sociales. Bueno, según la construcción colectiva de la Mesa Regional de Autismo en Valparaíso, el 2019, ellos definen que la desregulación emocional se entiende como una reacción motora y emocional a uno o varios estímulos o situaciones desencadenantes donde el niño o niña, por intensidad de este mismo estímulo, no comprenden su estado de ánimo ni logran expresar sus emociones o sensaciones de una manera adaptativa, presentando dificultades más allá de lo esperado para su edad y desarrollo evolutivo. Nuestros niños presentan dificultad para autorregularse y volver a un estado de calma. Esto no desaparece después de uno o más intentos de intervención por un tercero. De forma externa, esta situación se percibe como una situación de descontrol. Eh, ¿Qué son las conductas disruptivas? Las conductas disruptivas son un conjunto de desórdenes de la conducta que se expresan por falta de cooperación, desafío, hostilidad hacia la figura de autoridad y manifestando agresividad, provocación, dificultad para establecer relaciones interpersonales y todo tipo de manifestaciones que pongan en riesgo el normal desenvolvimiento de las interacciones con otros. Hablamos de conductas disruptivas cuando estas manifestaciones conductuales implican una ruptura de la armonía en las relaciones sociales, ya sean familiares, escolares, entre sus pares, etc. Se descartan como conductas disruptivas aquellas que son de corta duración, ya que para ser consideradas como conductas disruptivas es necesario que estas conductas persistan por un
periodo prolongado no menor a 6 meses. Las conductas disruptivas pueden ser causadas tanto por factores sociales o familiares poco contenedores, por factores genéticos y ambientales, por factores personales, tales como un temperamento difícil, impulsividad, inestabilidad emocional, baja autoestima, o por factores familiares o sociales. En relación a la prevención ante la desregulación emocional y conductual, debemos conocer al niño, conocer las señales previas y actuar sobre ellas antes de que se genere una desregulación. Tenemos que manejar estrategias de autorregulación, como por ejemplo meditación, contar hasta una determinada cifra, usar algún panel conductual, o algún reforzador de interés del niño. Debemos redirigir la atención del niño a otro foco, facilitar la comunicación, establecer tiempos de descanso entre actividades, reforzar conductualmente y positivamente al niño frente a conductas aprendidas y reconocer qué elementos del entorno preceden a la desregulación emocional y conductual, ya sean del entorno físico y social. En cuanto a los resultados de la encuesta, 71 apoderados respondieron la encuesta que fue difundida por los respectivos grupos de cada nivel, donde la primera pregunta abordaba si es que sus hijos presentaban o no conductas difíciles de manejar. Un 54,9% menciona que sí, y un 45,1% menciona que sus hijos no presentan conductas difíciles de manejar. En cuanto a la segunda pregunta, ¿su hijo presenta algunas de estas conductas? La con mayor porcentaje, con un 26,8%, menciona que las conductas más frecuentes en los estudiantes de la Escuela de Lenguaje Chacabuco son los llantos y gritos descontrolados. Un 15,5% son la resistencia a las normas establecidas. Un 14,1% es tirar objetos y un 11,3% son los altos niveles de frustración. La tercera pregunta apunta a cómo ustedes como padres o apoderados abordan estas situaciones en casa, donde un 60,6% mencionan que ellos tienden a manejar estas conductas conteniendo emocionalmente a sus hijos. Un 15,5% tiende a emplear castigo y un 12,7% tiende a evitar a su hijo hasta que estas conductas desaparezcan. Tras los resultados de la encuesta que fue enviada la semana pasada, ahora abordaremos cómo manejar una rabieta en casa. Como mencioné anteriormente, es fundamental encontrar el causante de esta pataleta y colocarle un nombre. Hay que intentar distraer a nuestros niños con otra actividad, darle alternativas. Por ejemplo, si su hijo quiere mucho un autito y su otro hermano lo está ocupando, darle otra opción. Hijo, mira, acá tengo el auto verde y acá tengo un dinosaurio. Así él puede elegir entre dos opciones y no fijarse netamente en el juguete o material que su hermano u otro niño está utilizando. También tenemos que generar una atmósfera tranquila, ya que esta ayuda a recuperar el control tras una pataleta. Hay que evitar el uso del tiempo fuera, dejar al niño solo hasta que se le pase. Debemos dejar de hacer eso como padres. Debemos intentar mantener la calma y evitar las explicaciones largas y complicadas en relación a la conducta manifestada por su hijo o hija. Estrategias para padres frente a desregulaciones. El primer punto,
habla sobre ajustar el entorno, es decir, modificar los elementos físicos que causen distracciones y otros factores más bien fisiológicos como malestares, sensación de sed, de hambre. En el segundo punto, entregar instrucciones claras y efectivas. Tercer punto, prestar atención a las diferentes conductas y escuchar cuando su hijo quiera expresarse. Esto es fundamental. Debemos escuchar y prestar atención a lo que nuestros niños quieran decirnos. Punto 4. La reacción ante una desregulación emocional y conductual debe ser lo más inmediata y rápida posible. Y es fundamental que nosotros como adultos validemos las emociones de nuestros niños. Debemos decirles cuando ellos están enojados o tristes: hijo, está bien estar enojado, está bien estar triste, y no dejarlos solos, aislarlos, usar el tiempo afuera, es decir, evitar hasta que a ellos se les pase esta conducta, sino que tenemos que contenerlos emocionalmente, validar sus emociones, escucharlos, reaccionar de una manera rápida y ajustar el entorno para que ellos se sientan escuchados y seguros. Según lo conversado durante la presentación, y si su hijo presenta conductas, difíciles de manejar, debemos considerar el abordaje de un profesional externo que nos ayuda a manejar e intervenir estas conductas. En primer lugar, tenemos al psicólogo, el cual genera tanto terapia individual como familiar, nos ayuda con el tema de identificación de emociones e identificación de conductas inadecuadas. También está el terapeuta ocupacional, el cual aborda trastornos sensoriales como hipersensibilidades auditivas, táctiles, etc. Y también aborda el tema de la tolerancia a la frustración. Y en tercer punto, ya desde una mirada más médica, encontramos al neurólogo, el cual nos va a ayudar a descartar o confirmar algún diagnóstico de base, como por ejemplo algún trastorno del neurodesarrollo, trastornos de la conducta, trastorno por déficit atencional con hiperactividad o trastorno del espectro autista. Estos son los cuadros más frecuentes donde los niños tienden a presentar trastornos de conducta y emocional. Sin embargo, no son exclusivos, ya que un niño con desarrollo normotípico también puede presentar alguna desregulación emocional o conductual. En cuanto a las actividades que pueden realizar para trabajar las emociones y la conducta en casa, existe una amplia gama de estrategias que pueden utilizar. Por ejemplo, está el identificador de emociones, donde tenemos el semáforo de las emociones, la caja de las emociones, el monstruo de las emociones. Hay una amplia gama de actividades que podemos realizar con nuestros niños para trabajar la regulación emocional, mientras que en relación a la conducta, una estrategia con bastante evidencia científica, el tema de los paneles conductuales, donde podemos trabajar desde la rutina hasta su comportamiento, generando, por ejemplo, estrellitas, donde el niño vea visualmente que lo estamos premiando por una actividad. Con el fin de que él mantenga una conducta adecuada al contexto determinado, nosotros lo vamos a premiar y así él va a regularse conductualmente. Esto nos sirve tanto en casa como en el ámbito educativo. Para finalizar esta presentación, les agradezco por su atención, por su tiempo y por su participación en esta segunda parte de la Escuela para Padres. Recuerden que nos queda el último paso, el cual se va a habilitar durante esta semana, un foro donde podamos intercambiar información, quizás conocer alguna situación más a fondo o entregarle diferentes herramientas o estrategias ya más personalizadas para abordar cada situación
comunicación en casa con sus niños. Bueno, comentarles que toda esta información se sacó del Ministerio de Educación, del documento Protocolos de Respuesta a Situaciones de Desregulación Emocional y Conductual de Estudiantes de Establecimientos Educacionales y de la Cartilla de Crianza Respetuosa Pataletas de Chile Crece Contigo. Un abrazo y muchas gracias por su participación. Nos vemos.